que por causa del pecado estaba esclavizada, separada y en enemistad con Él. Pablo recuerda precisamente esto a los Gálatas. Y lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 8. Pueden acompañarme en sus Biblias o leerlo aquí. Y Pablo les dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo aquí con respecto a los Gálatas? Antes de que los Gálatas recibieran el mensaje del Evangelio por parte o a través de Pablo, ellos practicaban el culto a los ídolos. Ellos tenían una cultura pagana donde participaban en todo tipo de rituales y de sacrificios. Y era importante que ellos recordaran de dónde Dios los había sacado. Pablo, al recordarles esto, está siguiendo el ejemplo de Moisés, quien insistió al pueblo de Israel diciendo en Deuteronomio 6:12, les habla a ellos, instándole: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y para tener el contexto de lo que está ocurriendo con los Gálatas, hay una situación muy particular y seria, preocupante que está ocurriendo en los Gálatas. Y era que ellos estaban siendo influenciados por otras personas para judaizar, o sea, para cumplir con las leyes judaicas, como la circuncisión o la celebración de las fiestas de ellos, por ejemplo. Entonces, esta era la situación a la cual Pablo estaba refiriéndose. Y era necesario para ellos que entendieran que la salvación en Cristo significaba que ya ellos no eran lo que habían sido antes y que por lo tanto era algo no productivo el judaizar. ¿Por qué? Porque el judaizar significaba que ellos estaban diciendo Cristo y algo más. Ellos esencialmente estaban pensando y creyendo que por las obras era que ganaban el favor de Dios. Este contraste entre lo que habían sido antes y lo que eran ahora por medio de Jesucristo, era necesario que Pablo lo trajera a su atención, que Pablo lo expusiera delante de ellos, para que ellos pudieran entender la significancia y las implicaciones de ser salvos, comenzando con el hecho de que la salvación fue dada por gracia. Ellos no hicieron nada para ganársela o para merecerla, sino que fue completamente dada por gracia. Y que ellos la recibieron por medio de la fe. Entonces, Pablo quería recordarles ese momento de conversión, ese momento de encuentro con Cristo, porque la realidad es que ese momento marcó un antes y un después en la vida de estas personas. Igualmente para todos nosotros, si nosotros pudiéramos cada uno pararnos aquí, contar el testimonio, decir cómo fue nuestro encuentro con Cristo, podemos decir que en cada una de nuestras historias vamos a ver algo en común, y es que eso marcó un antes y un después. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, nos habla de esto y lo explica de manera clara. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice que cuando tenemos ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha
convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. El recordar lo que éramos antes no es con el fin de que sintamos vergüenza o culpa. Ese no es el objetivo de esto. Se trata de recordar las grandes cosas que Dios hizo, porque el milagro más grande que Dios hace es que nosotros seamos sacados de las tinieblas, del pecado y de la muerte y seamos trasladados a su reino a través de Cristo. Ese es el milagro más grande, esa es la obra más grande. Así que cuando recordamos lo que éramos antes, es para celebrar y recordar lo que Dios hizo. Si alguien me hubiese dicho a mí hace 7 años atrás que yo iba a tener un encuentro con Cristo aquí en Berlín y que sería la persona que soy hoy, yo me hubiese reído cínicamente, porque así de dura, descarriada y rebelde estaba. Sin embargo, Dios hizo la obra en mí. El milagro más grande, que esta pecadora que le huía y lo evadía constantemente, se arrepintiera y recibiera su regalo de salvación y de reconciliación con Él a través de Jesucristo. No olvidemos de dónde Dios nos ha sacado y la obra redentora de Cristo, para que podamos, cada vez que lo recordemos, porque eso no es algo de una vez, sino que meditemos en eso, que cada vez que lo recordemos la obra redentora de Cristo, podamos celebrar, que eso traiga alegría en nuestro corazón, porque hemos sido hechos nuevas criaturas con una nueva vida y verdadero propósito. El segundo concepto importante que debemos de reconocer es que lidiamos día a día con la lucha de la atracción por volver a la esclavitud. Ya hemos entendido que antes habíamos sido algo y lamentablemente ese antes, eso que habíamos sido, estuvimos mucho tiempo en esa vieja naturaleza, por decirlo así, dirigidos y guiados por nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo como en el libro de los Jueces lo dice, que el pueblo de Israel, luego de que había entrado a la tierra prometida y todo eso, una vez muere Josué, cada cual hacía como mejor le parecía, y así estábamos nosotros. Antes de conocer a Cristo, hacíamos lo que mejor nos parecía y nos acostumbramos tanto a eso porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso ahora no nos domina en Cristo, no somos esclavos de eso. Sin embargo, la atracción por volver sigue estando ahí, es una lucha. Pablo lo describe que hay una lucha entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Y esa lucha la tenemos todos los días, porque el momento en que la atracción o la naturaleza pecaminosa va a dejar de molestarnos y estorbarnos, va a ser cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en cielo nuevo, tierra nueva, cuando estemos con Él en la eternidad. Pero mientras estemos aquí en este mundo caído, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, vamos a tener esa lucha diaria por lo que nos atrae, por lo que estuvimos acostumbrados y haciendo por tanto tiempo. Los Gálatas se encontraban cayendo en la influencia del mensaje de estas personas que estaban promoviendo el que siguieran las reglas judaicas. Y Pablo ejerce ese discernimiento, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, y puede identificar esto, lo ve claramente. Y lo podemos ver en Gálatas 4:9, donde él les dice a ellos: mas ahora,
conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vemos que Pablo no tan solo está identificando lo que está ocurriendo, sino que él está haciendo una relación entre lo que ellos habían sido antes, lo que habían sido en el pasado, con lo que ahora estaban haciendo, y esencialmente les dice, es lo mismo, están volviendo a lo mismo. Por lo tanto, eso de dejarse de judaizar para los gálatas significaba volver a la esclavitud de la cual ya Dios les había libertado. Entonces, ¿por qué Pablo compara el paganismo y la idolatría bajo la cual estaban los gálatas con el judaizar, llamándole que era lo mismo? ¿Verdad? Si a simple vista, ¿verdad? Si nosotros comparamos el judaizar con el culto a los ídolos, quizás a simple vista podemos decir, wow, esas son dos cosas bastante diferentes, ¿verdad? Sin embargo, en ambas cosas, se trata de que se está ganando el favor de un Dios que es percibido como inflexible a través de las obras. En el caso del paganismo es a través de rituales y de sacrificios. En el caso del judaizar, llevando a cabo todas las reglas y leyes judaicas, pero todos con el mismo fin. Y el problema de esto es que es un retroceso, era un retroceso para los gálatas, porque de haber tenido ese encuentro con Cristo, ¿verdad? De haber conocido a ese Dios que se acerca, que es cercano, al ellos ir y judaizar y estar participando de esto, estaban ahora con una percepción de un Dios distante. Y lo que quizás los gálatas no habían captado, ¿verdad? Que estaba ocurriendo por medio de eso que estaban haciendo, era que estaban echando de un lado la obra todo suficiente de Cristo. Estaban invalidándola, estaban viviendo de manera que decían con sus acciones, lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Hay una parte que yo tengo que hacer, pero eso no es la realidad. Eso no fue el mensaje que le fue predicado a ellos. Y Pablo ve que ellos no era solamente la circuncisión, ellos estaban bien invertidos en judaizar. En los versículos 10 al 11 en Gálatas 4 nos lo dice, Pablo le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ellos estaban participando en todo lo que involucraba judaizar. En todas las fiestas de Nueva Luna, de todas las fiestas que ellos observaban, ¿verdad? Con la intención de buscar el favor de Dios a través de esas obras. Y miren, Pablo podía comprender a los gálatas. Él los entendía. Él entendía la atracción que era para ellos el volver a esa esclavitud. Porque era algo tan sutil para ellos. Porque Pablo fue fariseo. Pablo no se llamó Pablo, antes él era Saulo. Y en Filipenses 3, 4 al 6, él testifica esto y lo dice. Y dice Pablo, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida.
soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Así que con esto que aprendemos de la vida pasada de Pablo, vemos que nada de eso fue lo que lo llevó a tener un encuentro con Cristo, a ganar el favor de Cristo. Lo que ganó el favor del Señor para Pablo fue recibir a Cristo como su Salvador. Fue creer, fue por la fe, recibir ese regalo que fue dado por la gracia. Además, como Pablo ya sabía, ya él venía de ese contexto de los fariseos que seguían la ley. Él también conocía las verdaderas intenciones y los objetivos de esas personas que estaban influenciando a los gálatas, que estaban ejerciendo un tipo de legalismo sobre ellos. Y él llega a la conclusión de que el objetivo de estas personas no era nada bueno, no era para el bien de los gálatas. En Gálatas 4:17 lo dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. También, Pablo no tan solo identifica los efectos adversos que esto estaba teniendo acerca de cómo ellos estaban volviendo a la esclavitud antigua, sino que también tenía unos efectos en la actitud de los gálatas. Y Pablo lo percibe, que ellos habían cambiado, o sea, no reaccionaban de la misma manera con Pablo. Por eso ellos como que no perciben la amonestación o la corrección que Pablo trae como un gesto de amor, sino que en ellos había ofensa. Nosotros nos podemos identificar también con los gálatas. A nosotros a veces no nos gusta cuando nos traen corrección, nos sentimos así a la defensiva y vemos a esa persona que quiere traernos corrección como nuestro enemigo. Entonces, no tan solo no veían la corrección como algo, un gesto de amor, sino que también, añadido a todo esto, todo lo que Pablo les había enseñado, todo lo que Pablo les había modelado, ellos, en la ausencia de Pablo, no permanecieron consistentes en eso. Vayamos a Gálatas 4:16 y versículos 18 al 19. Y este es Pablo hablándole a ellos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí podemos ver el amor de Pablo para con los gálatas. Él está verdaderamente preocupado por lo que está ocurriendo y quiere ayudarlos a ellos, diciéndoles la verdad, trayendo corrección, pero siempre con un tono de amor. Y lo podemos notar en las palabras de Pablo. ¿Quién mejor como él de poder testificarles a ellos y decirles por experiencia propia y vivida la futilidad, lo inútil que es buscar ganar el favor de Dios por medio de las obras de la ley? Por eso en Gálatas 4:12, él les dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo les está diciendo a ellos y a nosotros: sigan mi ejemplo
y desechen estas cosas que antes los esclavizaban, abrazando la libertad que tenemos en Cristo, examinándolo todo para que no seamos engañados, que Él, habiendo sido fariseo de fariseos, como ya hemos leído, Él desechó todo eso. No cayó en esa atracción. No significa que no la tuviese, pero Él no cayó en ella. El tercer concepto que debemos reconocer es cómo somos conocidos por Dios. Ahora captamos que enfrentamos desafíos con lo que nos atrae por nuestra naturaleza pecaminosa, donde necesitamos resistir y estar alertas para no volver a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora la pregunta, con toda sinceridad, ¿por qué vale la pena resistirse? ¿Por qué vale la pena resistirnos a volver a lo que hacíamos antes? Y cómo el saber el por qué nos ayudará a permanecer firmes. Meditemos en esta pregunta mientras seguimos estudiando este pasaje. Para poder contestar esta pregunta, necesitamos ir nuevamente al versículo 9 en el capítulo 4 de Gálatas y nos vamos a enfocar en esa primera parte de ese versículo, que dice Pablo: mas ahora que conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y ahora vamos a prestar atención a los verbos que Pablo está utilizando ahí. Porque les digo a mis amados hermanos que toda palabra, artículo, verbo, todo lo que está en las Escrituras tiene un porqué y un propósito y nos habla. Dios nos habla a través de cada cosa. ¿No les parece interesante los verbos que Pablo está usando ahí? Conociendo y conocidos. Ambas palabras vienen de una palabra raíz o un verbo raíz que es conocer. El conocer tiene dos aplicaciones. La primera es el tener información de algo o de alguien. La segunda es el tener una relación personal y directa. Ahora, no sé ustedes, pero en mi país, les voy a hablar de mi país y mi caso, pero quizás ustedes pueden también, hablo también por ustedes. Probablemente algo de información acerca de Dios hemos recibido o habíamos adquirido antes de tener un encuentro con Cristo. Por ejemplo, en mi caso, en mi país hay una iglesia en cada esquina. Hay muchas iglesias en mi país. Y mucha gente sale a predicar, a evangelizar con su micrófono, su parlante, en cualquier esquina, cualquier calle. Así que en mi país al menos es inevitable escuchar algo de información, que se hable algo de Dios. Y muy probablemente ese es el caso de todos nosotros, de nuestros países de procedencia. Entonces, además de haber sido expuestos a información correcta acerca de Dios, también probablemente, dado que vivimos en un mundo caído, también hemos sido expuestos a información errónea, incorrecta acerca de Dios, antes de conocer a Cristo. Y en medio de haber recibido, de tener toda esa información correcta e incorrecta, añadido a nuestras propias experiencias, yo puedo decir, por lo menos en mi caso, yo llegué a mis propias conclusiones y mis propias conjeturas en base a todo eso acerca de Dios antes de yo conocer a Cristo. Yo tenía una percepción particular y muy probablemente es el caso de muchos de nosotros, que eso ocurrió. Ahora, eso es conocer con la primera aplicación, tener información, sea correcta o no, tener información. Ok. Ahora, cuando hablamos en el caso de Dios,
esa aplicación de conocer en base a tener información de algo o de alguien. En cuanto a nosotros, Dios tiene toda la información. Absolutamente toda. Y esa información que Él tiene de nosotros es veraz, es fidedigna y es exacta. Podemos decir con certeza que Él nos conoce mejor que nosotros mismos. En cuanto a información nada más se refiere. Porque Él es omnisciente, lo conoce todo. Y omnipresente, Él está en todas partes. Dice la palabra que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, que nuestro embrión vieron sus ojos. Así que Él tiene toda la información de nosotros. Si quieren aprender más de esto, de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios, yo les invito a que cuando tengan la oportunidad, lean el capítulo 139 del libro de los Salmos. No lo vamos a leer aquí porque es bastante extenso, pero tengan eso de asignación. Así que, al tener este contexto de las aplicaciones, ¿verdad?, de la raíz conocer, podemos comprender que cuando Pablo está utilizando las palabras más conociendo a Dios y conocidos por Dios, él no se estaba refiriendo a información solamente, ¿verdad?, sino que se estaba refiriendo a una relación personal y directa. Para los Gálatas y nosotros, el poder conocer a Dios, obtener información correcta acerca de Él y que esa información sea real, sea palpable para nosotros, requiere de una relación. Algo que se va desarrollando, y eso es precisamente lo que significa conociendo. Implica una acción en proceso. ¿Por qué? Porque a diferencia de Dios, nosotros somos con una mente finita. No tenemos la manera de poder comprender así de un tirón todo lo que abarca a Dios. Porque Él es eterno, nosotros no. Él es infinito, nosotros no. Por eso, para poder conocer a Dios, necesitamos entrar en una relación con Él. Y que esa relación se va desarrollando con el tiempo. Ahora, el tipo de relación que Dios ha provisto y ha determinado no es una relación lejana. No es como cuando, por ejemplo, eso me ha pasado muchísimas veces, cuando uno está en una reunión familiar o una fiesta de familia y de momento tú ves a tu mamá hablando con alguien y tú no conoces a esa persona, pero tu mamá está hablando con esa persona como si lo conociera de toda la vida. Y uno va donde la mamá de uno y le pregunta: mamá, ¿quién es esa persona con la que tú hablabas? Y te dice: mi hijo, ese es tu primo Wilfredo o tu prima Anita. Y uno como con la cara como que: mi primo, primo mío, pero si yo nunca lo he visto ni lo conozco. Y con ese primo sí tenemos una relación o un vínculo, ¿verdad?, por medio de la genética, ¿verdad?, un vínculo así de relación por parentesco, por sangre, pero no de conocer, porque no hemos tenido una relación con esa persona. Entonces, ese no es el tipo de relación que Dios ha provisto. La relación que Dios nos ha dado y cómo la obtenemos, lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Y dice: mas ahora a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la relación íntima
y directa que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. Pues nadie puede relacionarse con el Padre solo por medio de Jesús. Y lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que todo aquel que en arrepentimiento y fe ha creído en Jesús, o sea, su obra salvífica en la cruz, que resucitó al tercer día y que vuelve, ha recibido la adopción y ha sido hecho hijo de Dios. Y como hijos, ¿qué significa eso? Significa que tenemos derechos y beneficios como hijos, otorgados por gracia, recibidos por medio de la fe. Y Efesios 2:19 no los confirma. Así que ahora ustedes, los gentiles, o sea, todos nosotros, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y tienen todos los derechos. Por eso Pablo usa, para referirse a Dios, usa la palabra conocidos por Dios, como vimos en Gálatas 4:9. Pues cuando tenemos ese encuentro con Cristo, hemos creído en Él, recibimos el regalo de salvación y de adopción, el ser hecho hijos ocurre inmediatamente. No es algo que se desarrolla, es algo que ocurre inmediatamente. E inmediatamente Dios nos ve como sus hijos a través de Cristo. Así es como Dios nos ve. Cuando nos ve a través de Jesús, Él dice: mi hija Gardenia, mi hija Débora, mi hijo Jacín, mi hijo Diego. Somos conocidos por Dios. Fue Él quien tomó la iniciativa para proveer el camino para que pudiéramos ser hechos hijos suyos, coherederos con Cristo y no más esclavos ni enemigos, que era lo que habíamos sido antes. Pues cuando aún éramos enemigos suyos, cuando no nos importaba saber de Él, cuando lo ignorábamos, huíamos, cuando estábamos haciendo como mejor nos parecía, todo lo que nos daba la gana, Él nos amó. Él nos amó. Y por amor, Jesús abrió el camino para que pudiéramos acercarnos al Padre como sus hijos. Y que como hijos pudiéramos nosotros ahora, ya no siendo esclavos ni enemigos, sino como hijos, le diéramos acceso al Padre, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida, para que nos restaure, para que nos sane, para que nos transforme, para que nos fortalezca, porque los planes de Dios, la voluntad de Dios es de bien para nosotros. El vivir en relación cercana con Dios por medio de Cristo tiene unos efectos evidentes en nosotros, y son tan evidentes que todos los que nos rodean lo pueden ver. Pablo fue testigo de la actitud que produjo en los Gálatas el haber recibido el mensaje de salvación creyendo en Cristo. En Gálatas 4, 13 al 15, Pablo da testimonio de esto. Y dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, él tenía una enfermedad. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos a mí. ¿Qué diferencia
el cambio que Cristo produjo en los Gálatas, a diferencia de los efectos que estaba teniendo en ellos, la influencia de estas personas que los llamaban a judaizar. Era por eso que Pablo estaba bien preocupado por ellos, porque los derechos y los beneficios como hijos que ya ellos habían recibido, los estaban echando a un lado, los estaban despreciando y estaban apagando el gozo que había producido el recibir por medio de la fe en Cristo la adopción como hijos de Dios. Por eso al final, en Gálatas 4:20, Pablo expresa su frustración de querer estar con ellos y poderlos ayudar. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. No sé qué más hacer para ayudarlos, pero quiero ayudarlos. Por lo tanto, al comprender más a fondo lo que significa el ser conocidos por Dios y el ir conociendo a Dios, podemos concluir que vale la pena resistirnos a esa atracción a volver a lo que éramos antes. Porque esa fue la pregunta con la cual iniciamos. ¿Vale la pena o no? Y al examinar las Escrituras vemos que sí vale la pena. Vale la pena resistirnos a ceder a donde la naturaleza pecaminosa nos quiere llevar. Vale la pena permanecer firmes en quienes somos en Cristo. Vale la pena correr a Cristo cuando hemos fallado en vez de huir. Porque nadie nos ama como Él. Nadie nos valora como Él. Y nada jamás podrá compararse con lo que nos ha dado, siendo el Dios perfecto y santo y nosotros vil pecadores. Meditemos diariamente en lo que significa ser conocidos por Dios. Acudamos a las Escrituras que nos hablan de qué se trata esa relación de hijos, porque se parece quizás a la relación de padre e hijos terrenal, pero la diferencia es que la relación de padre e hijo que tenemos en Cristo para con Dios es perfecta porque Él es el Padre perfecto. Amén. Afirmémonos en quienes Dios dice que somos a través de Cristo. Tomemos el tiempo de dar gracias porque somos parte de la familia cercana de Dios. Por último, quiero que me acompañen a Juan capítulo 10, versículo 14 al 15. Y este pasaje siento que resume eso de qué significa ser conocidos por Dios y conocer a Dios. Y este es Jesús hablando. Y dice, yo soy el buen pastor. Iglesia, Jesús es tu buen pastor. Amén. Y conozco mis ovejas. Jesús les conoce a ustedes, sus ovejas. Y las mías me conocen. Nosotros como ovejas de Cristo le conocemos a Él y al Padre. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Conocemos al Padre a través de Cristo. ¿Y cómo es que llegamos a conocerlo? Porque Él puso su vida por nosotros. Él pone su vida por las ovejas. No evitemos recordar de dónde Dios nos sacó, dónde nos encontró. Y que por amor hizo la obra más grande al rescatarnos por medio de Cristo. Enfrentemos y resistamos la atracción de volver a la esclavitud de nuestro pecado, sabiendo que si hemos caído, abogado tenemos en Cristo, que tiene todo poder para restaurarnos. Abracemos nuestra relación con Dios, entendiendo que cada día, mientras andamos con Él, le vamos conociendo más. Estando seguros que somos conocidos por Él, como hijos por medio de Cristo. Quizás hay personas aquí que aún no han creído en Cristo, pero que quieren conocerle.
A ti te exhorto que te sinceres con Dios. Ahí donde tú estás, dile las dudas y las preguntas que tengas, pidiéndole que se muestre a ti, porque a pesar de todas las dudas y todas estas cosas que quizás tienes y preguntas, sí quieres conocerle. Quizás hay otros que su caso es distinto, han conocido a Cristo, pero están batallando con la atracción a los viejos rudimentos, donde se han visto volviendo a lo que en el pasado parecía traer satisfacción. A ti te digo, Cristo está aquí. Clama a Él, derramando tu alma, confesando todo y pidiéndole que te restaure, que te recuerde que eres suyo, porque su sangre te limpia y Él es poderoso para socorrerte. Oremos.